La batalla arminiana calvinista se puede ver ya por el año 1739, al poco tiempo del avivamiento metodista. Cuando Whitefield fue a predicar a América, Jones escribe: "El vacío dejado por la partida de Whitefield a América en agosto de 1739 le dio a Wesley la libertad de tratar la cuestión calvinista. Predicó regularmente contra la predestinación e intentó expulsar a los miembros de las sociedades de Bristol que persistían en mantener opiniones calvinistas. En Gales, Howell Harris, líder metodista calvinista, empezó a recibir cartas de evangélicos descontentos. Sin embargo, se negó a involucrarse hasta que las tensiones latentes finalmente estallaron en abril de 1740, cuando Wesley expulsó al calvinista John Hawkwood de su sociedad fundadora. Con Whitefield en su ausencia en América, John Wesley quedó libre en Bristol para actuar con una nueva determinación contra la infección infernal de la predestinación. Esto fue subrayado por el himno de Charles Wesley sobre la redención universal, que fue publicado junto con el sermón de su hermano sobre la gracia libre. Cuando leyó esta publicación, mientras todavía estaba en América, Whitefield escribió a los Wesley: "¿Por qué la discordia? ¿Por qué imprimieron ese sermón contra la predestinación? ¿Por qué usted en particular, mi querido hermano Charles?". No ayudó que los informes de que la predicación de John Cennick, otro líder metodista calvinista, era más popular que la suya. John Wesley organizó un enfrentamiento donde se intercambiaron insultos en una acalorada confrontación. El resultado fue que Cennick, junto con 52 de los calvinistas de Bristol, se vieron obligados a retirarse de la sociedad, dejando a los 90 miembros restantes al cuidado de John Wesley. Y Whitefield no regresó a Inglaterra hasta después de que Wesley hubiera purgado con éxito la sociedad de Bristol de sus elementos calvinistas. Wesley rompió públicamente copias de algunos de los sermones publicados de Whitefield. En Bristol, Whitefield descubrió que se había sembrado una triste cizaña. Incluso dentro de la nueva sociedad calvinista de Cennick, las enseñanzas de Wesley habían ganado terreno. Antes de seguir leyendo citas del libro, cabe destacar que entre líderes calvinistas y arminianos de los dos grupos metodistas hubo acercamiento en varias ocasiones, como registra el texto en 1743 y 1747. Harris, Whitefield y Wesley intentaron la paz, pero en las dos ocasiones sin frutos duraderos. Y si bien en 1739 habían empezado estas diferencias, ya a principios de 1747 la sociedad se había dividido. Los calvinistas continuaron reuniéndose en Plymouth, mientras que los arminianos habían establecido una sociedad alternativa en la cercana Devonport. Ambos lados se prohibían asistir a las reuniones del otro. Jones escribe que en una de las tantas reconciliaciones iniciadas por Harris y Whitefield habían logrado armonizar, y tal vez la tregua que habían alcanzado con Wesley a principios de 1748 realmente hubiera funcionado, pero en la práctica resultó imposible de implementarlo, ya que muchos de sus seguidores nunca compartieron del todo el respeto que sus líderes se tenían entre sí. Al final, lejos de restablecer buenas relaciones, estas reuniones se convirtieron casi en una admisión de fracaso por parte de los avivadores ingleses. Como no habían podido trabajar juntos de manera estrecha y armoniosa, tuvieron que tomarse medidas para mantenerlos separados. Whitefield, en una carta a John Wesley,
en septiembre de 1748, afirmó que no tenía intención de formar nuevas sociedades en Inglaterra y reavivar la competencia por las almas que los había llevado a un conflicto a principios de la década, pero tampoco se proponía entregar a sus conversos a Wesley en un gesto magnánimo de camaradería entre avivamientos, ya que sostenía: diferimos en principio más de lo que pensaba, y creo que estamos en dos planes diferentes. En 1949, Wesley, Harris y Whitefield se reúnen para buscar reconciliación y nuevamente dura poco. Jones escribe: el choque sobre la predestinación que tanto había atormentado al movimiento metodista desde el principio se alojó especialmente en las diferentes percepciones de John Wesley y Whitefield. De hecho, el conflicto entre el libre albedrío y la predestinación demostraría ser la roca contra la que se estrellaría cualquier esperanza de un movimiento metodista unido. Además, Whitefield creía con toda razón que Wesley estaba celoso de mí, escribe, y la esposa de Whitefield se unió a la inquietante disputa al acusar a Wesley de ennegrecer el carácter de otros hombres para exaltar el suyo propio, ya que Wesley estaba principalmente y públicamente denigrando a su marido. En 1768, la Universidad de Oxford expulsó a estudiantes metodistas por ser calvinistas, y Whitefield se apresuró a publicar su apoyo a los estudiantes, pero John Wesley no criticó a su universidad. Wesley, que consideraba el acontecimiento no como la expulsión de los metodistas, sino de los calvinistas, se alegró de que las autoridades de Oxford hubieran exculpado a la Iglesia de Inglaterra de la creencia oficial en la predestinación. Era una doctrina, en su opinión, incompatible con su enseñanza. En 1770, el año en que murió Whitefield, fue Wesley quien predicó en su funeral, pero también en ese año Wesley celebró conferencias metodistas arminianas y atacó el calvinismo. Esto provocó un intenso debate en esa década en panfletos y escritos. Por otro lado, la revista metodista calvinista Gospel Magazine, de título provocativo y apoyada por Lady Huntingdon, quien se posicionó como una de las principales líderes tras la muerte de Whitefield, y editada por el virulento calvinista Augustus Toplady, apuntó sus armas contra Wesley, despotricando contra su apostasía de la fe genuina del Evangelio, una prueba terrible de que los hombres malvados y los seductores empeoran cada vez más. Las enseñanzas de Wesley eran las doctrinas mismas del papado. Wesley estableció su revista Arminian Magazine, de título aún más provocativo. Las publicaciones metodistas, que anteriormente habían estado dirigidas a promover los principios generales del avivamiento evangélico, ahora se habían convertido en órganos estrechos que transmitían la propaganda de los bandos en guerra. La condesa Huntingdon, que proveyó la construcción de importantes iglesias metodistas calvinistas, avanzando para construir más capillas, dio una instrucción firme de que no se admitirá a ningún ministro excepto a aquellos que prediquen el evangelio puro y la verdadera doctrina calvinista. Lady Huntingdon denunció a Wesley como un papista desenmascarado, un hereje, un apóstata. Los predicadores de sus capillas siguieron su ejemplo obedientemente. No podría trabajar de manera provechosa con nadie que esté contaminado por el wesleyanismo, porque creo que es la perdición de la religión, aseguró uno. Huntingdon creó un centro educacional para jóvenes metodistas calvinistas,
a quienes enviaba en su batalla contra los arminianos. Al respecto escribió Wesley en Dover: los jóvenes rudos y atrevidos que últimamente llegaron aquí, vulgarmente, aunque muy impropiamente llamados estudiantes, aunque no han dejado piedra sin mover, no han podido arrancar a un solo miembro de nuestra sociedad. Hasta la década de 1780 esto continuó. Uno de sus predicadores se jactaba por escrito de que dondequiera que predicaba había dejado a los wesleyanos con un ojo morado, mientras que desde Norwich se le informó triunfalmente de que 40 de los seguidores de Wesley se habían convertido a su capilla. Parece que los wesleyanos podían dar tanto como recibían. Una de las capillas de la condesa suplicaba por un ministro capaz para evitar que nuestro pequeño rebaño fuera robado por Wesley, cuyos predicadores tienen por regla predicar contra nosotros casi en todas partes. En octubre de 1772, Lady Huntingdon envió a los estudiantes a Georgia, América. Los estudiantes llegaron alardeando de que pronto expulsarían a todos los predicadores metodistas wesleyanos del continente americano. Jones escribe: el enfrentamiento sobre la predestinación finalmente produjo una ruptura entre el metodismo calvinista y el wesleyano, dadas sus teologías diametralmente opuestas sobre el tema, por no mencionar las personalidades de la condesa y John Wesley. Esto era prácticamente inevitable. En 1791, las muertes simultáneas de John Wesley y de la condesa de Huntingdon pusieron signos de puntuación contra el metodismo inglés, una coma para él y un punto para ella. En 1811, Londres tenía 46 capillas wesleyanas y 2 de la condesa de Huntingdon. Los líderes wesleyanos, que disfrutaban mucho informando sobre la atrofia en relación con ella, habían adoptado la organización de su iglesia a un sistema eclesiástico cuidadosamente elaborado.